Empezamos entonces la primera jornada, la tercera presentación en este tercer Congreso Internacional de Oncología Integrativa. Estamos con Marisa Bassano, farmacéutica hospitalaria, que también ha pasado por un tratamiento oncológico. Buenas tardes, Marisa, un gusto tenerte aquí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Y feliz día hoy, justamente. Hoy es el Día del Farmacéutico. Muy bien. Tenemos 3 días del farmacéutico, pero bueno, hoy es el válido, es el mundial. No sabía que había 3. Hay un chiste muy farmacéutico que dice que tenemos 3 días porque el farmacéutico inventó el Fernet, inventó la Coca-Cola e inventó las vacunas. No es el mejor ejemplo, pero ese es el chiste farmacéutico, digamos. Fueron inteligentes. Sí. Bueno, como dijo Pablo, yo soy farmacéutica, trabajé, digamos, en varias áreas de incumbencia distintas, pero bueno, hace muchísimos años me dedico a lo que es la farmacia hospitalaria. Como para romper un poco el hielo, ¿alguien sabe qué hace un farmacéutico dentro de un hospital? Está encargado de la administración de la medicación que se asigna a los pacientes según la necesidad y el tratamiento que se haya establecido, calculo. Esa es una de las tareas, muy bien, Estela. Bueno, les cuento sino un poquito como para, o sea, esto se los cuento a modo introductorio para que vean, digamos, el clic que también yo tuve que hacer en esta transformación, ¿no? Nosotros como farmacéuticos hospitalarios tenemos distintas áreas de incumbencia dentro de una institución de salud. Una de ellas es la que bien dijo Estela. El proceso de medicamentos es sumamente complejo porque va desde que uno selecciona un medicamento, no voy a entrar en profundidad, hasta que ese medicamento llega al paciente. Es un circuito muy, muy complejo en lo que es lo clínico y en lo que es lo logístico, porque es muy compleja la logística hospitalaria dentro de las instituciones, los deben haber vivido estando dentro de una institución. Somos también los encargados de adquirir los medicamentos y los productos médicos, es decir, planificar. Imagínense un hospital que a lo mejor tiene 200, 300, 400, 800 camas, hay que armar toda esa logística de abastecimiento. En los hospitales más avanzados somos los que preparamos las quimioterapias bajo un área de un flujo laminar controlado con la finalidad de evitar, digamos, eventos adversos hacia el paciente y eventos adversos hacia la persona que prepara. Antes las quimioterapias las preparaban los enfermeros en los sofis de enfermería. Los frascos de las quimioterapias tienen una presión negativa dentro, entonces cuando el enfermero ponía la jeringa para lo que es la reconstitución o la dilución, salió un splash que muchas veces microscópico no se veían, pero toda esa era la indicación que iba incorporando a su cuerpo citotóxica a la persona que preparaba. Así que imagínense, bueno, y ese es un tema que, bueno, los farmacéuticos hemos logrado avanzar y bajo un área cuidada preparar, digamos, esa medicación. A cargo de las centrales de esterilización para que los insumos lleguen estériles para las cirugías y los procedimientos. Bueno, eso es un poco, digamos, en líneas generales, y después toda la parte de farmacia clínica, que es validar los medicamentos que prescribe el médico, porque a veces no voy a ir en contra de los médicos, pero los expertos en medicamentos somos los farmacéuticos, entonces trabajando de manera interdisciplinaria nosotros podemos hacer correcciones para mejorar que ese tratamiento tenga la menor cantidad de interacciones posibles, porque los medicamentos interaccionan entre los fármacos entre sí, interaccionan con los medicamentos. Hay algo muy interesante que nosotros hablábamos con Pablo, que es la cronoterapia, que ya se está, digamos, también instalando mucho, que es cómo según los ritmos circadianos que nosotros tenemos en nuestro organismo, por ejemplo, vayamos a este tema,
está comprobado ya científicamente que hay quimioterapias que si se administran en un determinado horario generan menos eventos adversos y mejores efectos terapéuticos que si lo administramos en otra. Entonces es un mundo que, como verán, me apasiona. Hoy es el Día del Farmacéutico. Volvería a elegir esa profesión, pero bueno, contarles un poquito lo que me pasó. A mí en el año 2022 me fui a hacer mi control ginecológico de rutina sin tener ningún síntoma ni nada. Y allí ven algo, me empiezan a hacer, bueno, empezamos a recorrer todo el caminito, de hacer la amplificación de la mamografía, de hacer una biopsia, de hacer una resonancia, hacer toda la patología, bueno, hasta que confirmaron que era un tumor de mama, ¿no? Eh, Afortunadamente fue muy inicial cuando se detectó, así que bueno, me hicieron una cirugía y luego hice sesión de radioterapia, no llegué a hacer quimioterapia. En ese transcurrir, acá veo que vi a Zulma antes, por ejemplo. Bueno, nosotros estamos en un grupo en el que está Pablo y Leo de asesoría, hice la asesoría con Pablo y se me abrió, digamos, un mundo diferente, porque yo venía primero por mi puesto de trabajo a 200 kilómetros por hora y me choqué con una pared que me hizo frenar a cero en un segundo. Por otra parte, al ser profesional de la salud, es más difícil, no sé si es más difícil la palabra, pero es todo un aprendizaje interno pasar de ser agente de salud a ser paciente y dentro de la misma institución donde uno trabaja, ¿no? Porque todos te quieren ayudar y yo agradezco eternamente a mi hospital y a veces esa ayuda sirve y a veces ayuda no. Eh, y bueno, y ahí tuve la oportunidad de conocer a Pablo, casualmente otra farmacéutica que conocía. Le aviso a una amiga mía que es farmacéutica de lo que me estaba pasando y me dice, Marisa, no te puedo creer, a mi mamá le acaban de diagnosticar lo mismo. Y bueno, y ahí empezamos las dos a hacer la asesoría con Pablo. Después más adelante, bueno, se sumó Leo, y bueno, y ahí un poco transitar ese caminito que yo siempre digo, de desaprender lo que había aprendido a ese momento. Yo vengo de una formación, digamos, de grado de ciencias totalmente duras, eh, calculan física, química, análisis matemático, un montón de materias químicas, conocer absolutamente todo respecto de los medicamentos, sus eventos adversos, su mecanismo de acción, su toxicología. Y después, dado mi trabajo, me tuve que seguir capacitando y en formaciones más duras todavía, porque yo soy farmacéutica, pero por ejemplo tengo un máster en administración de empresas, porque necesito contar con esas herramientas para mi puesto de trabajo. Entonces conocí con ellos dos cosas principales, ¿no? Una, la primordial, el tema de la gestión de las emociones, que era un espacio que me di cuenta después que yo no lo tenía incorporado a mi vida diaria porque yo era 24/7 en el trabajo, las 24 horas, los 365 días del año. Y ahí empecé a generarme un tiempo para mí.
el otro punto importante fue todo el tema de los cambios de hábitos, eh, siendo uno de los más importantes la alimentación. Si bien no me alimentaba mal, empecé a conocer y a interpretar un montón de cosas que me transmitió Pablo, y bueno, uno teniendo los conocimientos como que lo asimila, digamos, de otra manera, ¿no? Pero bueno, lo más importante es, que era abrimos ahora para que ustedes me pregunten a lo que quieran, pero yo me quedo con dos cosas muy importantes. Eh, Pensar que esto me pasó para darme una enseñanza, no porque fuera un castigo, sino que llegó esto para decirme, che, mira Marisa, por acá estás yendo mal. Te aviso, crean ustedes en quien crean, en un Dios, en un ser superior, en lo que quieran creer. Mira, por acá no es. O sea, barajamos y volvemos a dar y empezar de vuelta. Eh, y no quedarme en la queja de decir por qué me pasó a mí, por qué yo. Ahora, esto se lo digo ahora. Cuando Pablo me conoció no podía decir 3 palabras sin llorar. Eh, pero bueno, fui transcurriendo eso, ¿no? Decir, bueno, esto llegó para algo y lo tengo que transformar en otra cosa. ¿Es fácil? No es fácil. Pero si me quedo en la queja, ¿qué gano? Sigo intoxicando mi cuerpo, sigo intoxicando mi organismo. Eh, yo le he acercado a personas que han pasado por cuadros iguales o peores o mejores, y le he hecho incluso el contacto a Pablo, algunas la han llamado, después lo dejaron de llamar. Es difícil siendo miembro del equipo de salud ir por este lado, ¿no? Eh, y yo me daba cuenta que esas personas, o sea, estaban ya desde la queja, desde no querer revertir no sé si se entiende, no querer revertir eso, y si no era, por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y bueno, es por algo que te llegó, transformalo y cambiarlo en otra cosa. Yo tengo en mi mente, que lo hablé varias veces también con Pablo, distintos proyectos de poder transformar esto en algo distinto, porque los hospitales, obviamente, y todas las instituciones de salud son, son entidades sumamente nobles. La mía especialmente es muy noble porque aparte tiene un ideario, un propósito que está en una atención centrada en las personas, en cuidar con un sentido trascendente y humanitario. Pero después hay otras patas que faltan, o sea, yo camino ahora al hospital y veo la máquina de Coca-Cola, de todas las gaseosas, y yo digo, acá no tendría que estar esto, no tendrían que estar estas galletitas, no es fácil porque tampoco quien se encarga, digamos, de hacer ese cambio, en muchos casos tiene un costo diferencial, en otros no veo que sea un costo tan grande. Eh, y ahí, bueno, yo ahí tengo una ilusión de en algún momento poder hacer algo con eso y decir, bueno, esto que me pasó lo transformé, lo hablamos en un momento con Pablo y con Leo también, no le encuentro todavía la vuelta de cómo hacerlo, pero lo ideal sería que una persona que está, hace poco hay una médica que yo también sigo mucho que hace todo el tema de medicina integrativa, y ella tenía a su madre internada, ¿no? Entonces sube un posteo en las redes diciendo, mi madre recibiendo la insulina porque se le disparó la glucosa, pero a la mañana le trajeron el té con leche, con las galletitas y la mermelada y el queso crema. Entonces,
un poco el tema que yo les quería comentar es, yo hice un mix, digamos, ¿no? Trabajé con Pablo y con Leo las herramientas que ellos me brindaron. Hice todo lo convencional que me recomendaron los médicos. No me aparté de eso, eh, pero lo complementé con lo otro, que si yo no los hubiese conocido a ellos, no lo hubiese hecho. Eh, eso eso por un lado, ¿no? Eh, y después el saber cómo parar. En un momento me pasó de tener una situación en el trabajo, digamos, porque calcúlense, yo soy, mm, como les decía antes, 24/7 los 365 días del año. Y de repente dije, voy a seguir trabajando de la misma manera porque no puedo cambiar mi manera de trabajar, pero con mis condiciones. Entonces, un día vino una persona muy importante y me dice, no, Marisa, pero esto, mira, yo voy a hacer lo que puedo hacer, porque si ya mi cuerpo o mi mente siente que estoy afectándolo nuevamente, no voy a ceder eso, ya no lo cedo. Y otra cosa importante es que aprendí a decir que no. Antes me llegaban propuestas para dar clases, para hacer presentaciones, para viajar, para esto, para lo otro, y a todo decía que sí. Entonces trabajaba todos los días de la semana, llegaba el fin de semana, me tenía que poner a trabajar para hacer eso que era extra laboral, y aprendí a decir que no. Por ejemplo, tuve una situación con mi padre y me bajé de un montón de actividades que tenía programadas. Porque dije, no, voy a hacer lo que quiero hacer, cuando lo quiero hacer y con quién lo quiero hacer. Basta de decir, tengo que ir a este cumpleaños y mira, no tengo ganas de ir. Entonces no voy. Tengo como plantado el sí y el no. Y esta persona me dijo, pero ¿cómo me vas a contestar eso? Y sí. Y les juro que en un momento sentí en mi cuerpo, en la zona de la cirugía, que van a decir, estoy mal, cuando me estaba pasando un poco, no, Marisa, hay que reajustar acá, porque esto, así volvemos para atrás. A la semana que viene tengo todos los controles nuevamente, esperemos, le pido a Dios que salga todo bien. Eso es algo con lo que tenemos que, digamos, que convivir, es otra realidad. Y después, bueno, respecto a lo que decía Pablo, eh, hoy hay distintas alternativas terapéuticas, digamos, en cuanto a lo que son los medicamentos. Cada vez se va desarrollando más medicamentos para eh, que actúen, digamos, con mayor efectividad donde tienen que actuar y causen los menores eventos adversos. Yo, independientemente de esto, siempre fui una farmacéutica rara, porque muchas veces he tenido conversaciones con pares o con médicos diciéndole que a veces nosotros estamos tratando en pacientes síntomas que originan los mismos medicamentos. Antes uno tenía un médico de cabecera que conocía al paciente de punta a punta. Hoy tenemos médicos que uno me conoce, es el traumatólogo, me conoce esto, el otro es el gastroenterólogo, me conoce el otro es el cardiólogo, el otro es el ginecólogo, el otro. Entonces tengo pedacitos de médicos que revisan la integridad de mi cuerpo, donde según el lugar donde uno se atienda pueden integrar esa medicina, en otros no. Entonces muchas veces una persona tiene un signo o un síntoma, que son cosas distintas, no me quiero poner técnica tampoco ahora,
pero a veces estoy tratando con un medicamento un efecto colateral que tengo como síntoma, por ejemplo, que me lo ocasionó otro medicamento. Entonces ahí nosotros, por ejemplo, en las instituciones de salud, los farmacéuticos tenemos un rol muy importante, que es la conciliación de los medicamentos. Que es que cuando el paciente entra a la institución de salud, uno tiene que saber con qué viene ese paciente. Y después, a medida que va pasando por las distintas áreas, y según la patología aguda que tenga, en esa internación o en esa atención, hacer los ajustes de conciliación y cuando el paciente se va de alta, también darle esas recomendaciones. Eso tiene que estar todo consolidado. Entonces, a mí en su momento yo siempre digo, o sea, está bien, soy hipertenso. Bueno, listo, voy al médico, me da un antihipertensivo. Ahora, el médico buscó cuál era la causa por la cual yo soy hipertenso. Por ejemplo, vamos a un caso sencillo. Entonces, la causa a lo mejor puede ser algo que no requiera de medicación. No sé si se entiende. No van al fondo. Entonces, por eso a mí, cuando conocí todo esto con Pablo y el equipo, me hizo repensar muchas de las cosas que yo ya pensaba originalmente, ¿no? De decir, ¿por qué no tratamos la causa? Porque a veces la causa es, ellos saben muchísimo más que yo, obviamente, yo toco de oído, pero muchas veces esa gestión de las emociones que necesitamos es un origen, el no respirar, o sea, me dijo cosas, todas cosas que yo sabía pero que no hacía, eso era lo peor. O sea, yo sabía que si respiraba y si meditaba y si oxigenaba, las células iban a morir, sabía que si no le daba glucosa, sabía que si no le daba todos los refinados, sabía todo, pero no lo ponía en práctica al 100%. No les digo hoy que tampoco lo hago al 100%. Cada tanto me desvío y le digo, che, Pablo, me estoy desviando un poquito, haciendo un ajuste. Eh, pero bueno, eso es un poco en líneas generales. O sea, la medicina está avanzando muchísimo. Hay muchas medicaciones, entre ellos, por ejemplo, que son los anticuerpos monoclonales. Pero ¿qué pasa? Son medicamentos carísimos, a los cuales mucha gente no puede acceder. Eh, y si les tengo que ser sincera, esto no va a quedar muy bien, pero hay una industria muy grande atrás de todo lo que es la industria farmacéutica, ¿no? Entonces, a veces lo hemos conversado también, ¿no? No- nos enferman con algunos tipos de alimentos y nos cura la misma empresa con unos tipos de medicamentos, ¿no? Sí, tal cual. Yo personalmente no puedo creer que no haya hoy, al 2025, una cura para el cáncer. Pero por otro lado, sé que hay un montón de dinero que está invertido en todo lo que son los ensayos clínicos. No lo asevero pero me hace un ruidito, ¿no? Como decir, con todos los avances que hubo a lo largo de este tiempo y de estas décadas y estos siglos, puede ser que no haya algo que cure, aunque sea un tipo. No sé, permítanme, permítanme dejar la duda y plantearlo. Acá hay alguien puso que soy de las que toma, a ver, se me fue el chat, alguien puso que soy de las que toma medicamentos para subsanar lo que subsanó otro. Sí, tal cual. Yo creo que la gran mayoría, la gran mayoría hace, hace eso y no encuentran, digamos,
los médicos adecuados para poder hacerlo. Un poco lo que veíamos antes, eh, se ve un cambio, por ejemplo, en mi hospital ahora crearon un espacio para hacer el seguimiento de los pacientes oncológicos y ahí ya tienen un área integrativa donde hay una médica que específicamente trabaja con una nutricionista, con una psicóloga. eh, Se está empezando a ir pero falta, ¿no? Falta mucho. Y bueno, y yo no me quiero imaginar, Pablo, cuando empezó con esto, Leo, la gente diría, ¿de qué están hablando? Y hoy ya hay mucha gente hablando de lo mismo, ¿no? Hablando de cómo tenemos que, que gestionarnos nosotros y gestionarnos como persona. Justo antes de empezar le comentaba a Pablo que estoy haciendo un curso todas las semanas. Hoy me escapé porque era de 7 a 9 y si no, no podía estar con ustedes. Y pensé que venía de todo, porque es un curso de liderazgo para mujeres líderes del cono sur de salud de toda Latinoamérica. Y liderazgo, negociación. Y dije, bueno, esto viene con todas estas capacitaciones que venimos recibiendo. Y bueno, no, viene con todo eso, pero con una mirada de, de toda la gestión de emociones y todo lo que debemos hacer para, para gestionarnos nosotros mismos. No me quiero extender por si alguna quiere generar un espacio o Pablo quiere tirar ahí algún debate Vale, voy o hacer leyendo, voy consulta. leyendo. Si querés, voy también filtrando. Acá Anto, bioquímica, dice, me cuesta pensar que realmente haya una intención de mantenernos enfermos para después vender el medicamento. Bueno, a nosotros damos el ejemplo, ¿no? Si Vagó compró Arcor, si Bayer compró Monsanto, algo debe haber ahí, ¿no? En esa relación. Perdóname, Pablo. Sí, Anto, yo no pienso eso, ¿eh? Digo que sí que el mercado de la salud es uno de los mayores mercados del mundo, de la industria, mejor dicho, ¿no? Y hay mucho dinero, digamos, en juego. No quise decir, si se entendió mal, que nos quieren enfermar a propósito, pero hay muchos intereses contrapuestos y eso no hay duda. Yo, por ejemplo, que a vos te debe pasar, vos sos bioquímica, así que sí. más todavía que yo. Yo no leía los rótulos de los productos, te soy sincera, no los leía, no los leía. Y, y, y ahora cuando tomé la conciencia de leerlos, eh, miro desde otra óptica, porque veo ahí ya que hay un montón de cosas que no van. Todo está con los límites autorizados, está todo aprobado. Los sellos ahora, por ejemplo. Yo ya veo un paquete que tiene 4 sellos, 5 sellos, no sé. Hay paquetes que tienen más sellos que empaque. Entonces, ahí hay algo que está mal. Eh, y cuesta, porque yo, por ejemplo, yo tengo 2 hijos, en mi caso son todos varones. Imagínense que yo les diga que no coman, no sé, el dulce de leche, que no toman la leche, o sea, tampoco, tampoco voy trato de transmitir lo que puedo y que el que tome el que quiera tomarlo, ¿no? Pero hay algo que está mal en eso. Esto de los sellos yo creo que puso muy en relieve y cuando leemos, digamos, los rótulos, nosotros que estamos en el tema, más lo que nos ha enseñado Pablo y Leo, hay rótulos que asustan. Hay rótulos que tienen unos conservantes que son
que son lindos, o tipos de aceites que ni el auto las tiene. Sí, sí, ahí el tema también, explico esto por las dudas, ¿no? Lo que se generó también con esto de las etiquetas negras es apuntando a una mayor todavía, porque nosotros podemos agarrar, por ejemplo, voy a dar nombres, las Cachafaz, empresa que conozco, que dentro de todo lo industrial respetan mucho el insumo, no deja de ser industrial, ¿eh? Lo que pasa en Argentina es que la etiqueta frontal no es legalmente válida, ¿no? Entonces, para llegar a eso hay que hacer mecanismos previos como esto que se está haciendo con la etiqueta negra, que si vos analizás una galletita orgánica completamente, como una de las que sacó Cachafaz, porque tiene 3 líneas, sigue teniendo sellos, ¿no? Porque para hacer una galletita y que sea dulce le vas a tener que poner azúcar, aunque sea orgánica. Y ahí creo que es la diferencia también, empezar a diferenciar, como dijo Marisa, la calidad del aceite, porque la etiqueta no le importa si es orgánico o si es epa, hidrogenado, es la cantidad de aceite que tiene esa receta, ¿no? Y si es mucha ya te pone 2 cartelitos. Entonces, lo importante también es eso, la materia prima, que es lo que está cambiando mucho en la industria, y lo digo porque estuve en muchos ensayos, eh, también tiene que ver, ¿no? Como debe pasar también en la farmacia, ¿no? A la hora de hacer medicamentos, debe haber distinta materia prima, ¿no? O estoy diciendo boludeces, Marisa. No, en realidad, un medicamento está constituido por un principio activo, que es el que tiene la acción terapéutica, y después va a llevar, digamos, distintos excipientes según la forma farmacéutica, ¿no? Sea un comprimido, una cápsula, una ampolla, un sachet, Ujú. todo lo que sea, digamos, endovenoso, una ampolla que se administra vía endovenosa, no la absorbe el organismo, pasa directo al torrente sanguíneo y de ahí llega al órgano donde tiene que actuar, los tejidos. En cambio, un comprimido sí va a tener distintos tipos de excipientes para conformar, digamos, esa forma farmacéutica, porque hay que hacer una compresión, lograr el comprimido, que ese comprimido tiene que tener una prensabilidad para que una vez que se haya generado el comprimido, después garantice que se va a disolver cuando llega a mi tracto digestivo y va a tener la acción terapéutica que necesita. Y los principios activos se validan contra algo que se llama farmacopea. La materia prima viene toda más o menos del mismo lado, que es de China, Corea, Japón, pero se contrastan contra las farmacopeas, que generalmente son las de Estados Unidos o la británica. Ese es un patrón sobre el cual yo constato mi materia prima para validar que esa materia prima está apta para consumo. Yo no sé si alguna se acuerda, creo que son todas mujeres, ¿no? Menos las chicas, las que están, que hace un tiempo la ranitidina, que era un fármaco muy común, el Taural, muy conocido también, la ranitidina se dejó que era un medicamento muy, muy común, como ahora está el omeprazol, que está por todos lados y a mí me indigna. Se sacó del mercado la vía oral. ¿Por qué? Porque esa materia prima venía con una contaminación, un contaminante de materia prima que no era posible ya extraerlo y no había manera de poder sintetizar la droga sin eso. Entonces, la FDA saca esa forma farmacéutica en comprimido del mercado y la deja solo para vía endovenosa. Entonces siempre hay patrones sobre los que yo me tengo que comparar para ver la validez de mi materia prima y empezar a desarrollar el fármaco. Eh, y después, bueno, hoy se le da hoy hay medicamentos, digamos, que son aptocelíacos. Se le empezó a buscar todo eso que antes no se miraba. Antes, eh,
fueras celíaco, diabético, tuvieses diversos tipos de patologías del aparato digestivo, salía lo mismo para todos. No sé, morfina, por ejemplo. Hay muchísima gente, más en este tipo de tratamiento, que es alérgica a los sulfitos. Y la mayoría de las morfinas inyectables viene con sulfitos. Entonces, hay determinadas marcas que no vienen con sulfitos. Entonces, nosotros, por ejemplo, compramos diferenciadas para esos pacientes que tienen alergia. Lo mismo con los neonatos, que hay un montón de conservantes que hay que tener en cuenta al momento de administrar. Bien. Es un mundo que no lo quiero complejizar, pero ahí alguien me preguntaba del omeprazol. A mí me Roxana. preocupa muchísimo, que en realidad esto lo están tratando muchas entidades farmacéuticas. Me preocupa mucho la cantidad de principios activos que hasta ahora eran venta bajo receta y pasaron a ser venta libre. Los medicamentos tienen distintos tipos de venta, ¿no? O sea, venta libre no es un medicamento que no me va a hacer nada. Todo medicamento tiene una acción terapéutica y va a tener eventos adversos, que cuando los leen en el prospecto, si leen todo un prospecto no tomamos nada porque está todo ahí, ¿no? Entonces, que se esté pasando tanta cantidad de medicamentos a venta libre es una preocupación. Entonces, es complicado porque yo veía el otro día un poco en la tele, no sé, fluconazol. Es un antimicótico, no estamos hablando y aunque estemos hablando de una aspirina, yo tomo mal una aspirina y también voy a tener un inconveniente. Alguien preguntaba, no voy a explicar casos puntuales porque, o sea, cada organismo es un mundo, entonces yo no puedo opinar respecto a si un médico le dio omeprazol a una persona, si es correcto o no, porque tampoco es mi función, ¿no? Uh-huh. Pero sí tiene que estar, hoy hay gente que dice, tengo acidez, me tomo un omeprazol, y no va por ahí. Lo que ¿Ustedes hablábamos también? antes, buscar el origen de por qué tenés eso. ¿Vieron las Uh-huh. propagandas que pasan ahora, no sé, del Lubazal, del Alical? Entonces la gente comióse un chorizo, le pone esto, le pone lo otro y dice, bueno, me tomo esto porque me comí todo lo otro. Es al revés. O sea, no coma eso que ya sabes que te va a hacer mal y te evitas tomar, tomar ese medicamento. Ahí Zulmita levantó la mano, quedan 6 minutitos, un poquito más si quieren, no hay problema. Totalmente de acuerdo, ¿no? Y generalmente a esas personas, cuando le preguntás, ¿tomás medicamento? No tomo casi nada, ¿no? Recordemos que la iatrogenia, ¿a ustedes la formulan así con esa palabra? ¿La iatrogenia? ¿Cómo, Pablo? Si ustedes la formulan, ¿no? Porque dentro de lo que es la medicina, entre comillas, naturista, está esta palabra iatrogenia, ¿no? Que la pregunta es si ustedes también la formulan de esa manera o no, porque cuando buscas en cualquier buscador, vamos a hacer Google, que es el más conocido, medio que no aparece esas causas. Claro. Lo tenés que ir enganchando, ¿no? Pero básicamente es esto, la mezcla de fármacos, como dice Marisa, porque esto me tapa esto, porque el otro me tapa, y sumándole que hay fármacos que nunca se deben mezclar, ¿no? Exacto. Que muchas veces le pasan a diabéticos porque por ahí te bajan la glucemia y vos ni sabés y tenés golpes, ¿no? Que después si no hay algún familiar dando vuelta por ahí, hasta, ¿no? Podés quedar bastante mal. Perdón, Pablo, Sí. una cosita. Si alguien tiene ganas de leer en algún momento, hay una movida muy interesante con lo que es la desprescripción. O sea, en lugar de prescribir, desprescribir.
y especialmente en adultos mayores, que es donde más, digamos, en las poblaciones vulnerables, ¿no? Entonces hoy hay toda una movida de la cascada de desprescripción, que es un concepto muy, muy interesante. Mira, bueno, no la tenía. Bueno, bien, gracias. Solmita, que se conocen. Hola, ¿qué tal? ¿Qué ¿Se tal, escucha? Zulma? Sí, ¿Qué tal, perfecto. Marisa? Bueno, yo tomé durante muchos años el omeprazol por la acidez, muchos años, hasta que me entró a carburar la cabeza y a pensar por qué lo tomaba y empecé a leer, a buscar y me di cuenta que eran los alimentos que a mí me hacían mal. Eran los lácteos, tapas de empanada. Entonces yo digo, bueno, le dije al médico, yo no voy a tomarlo más. Y eso era el médico de PAMI. Claro, No lo voy a tomar más y empecé a suprimir las comidas que me hacían mal. exacto. Y no tuve nunca más problemas. Yo tomaba eso, pero sin saber Sí, sí, que es que me estaba haciendo mal. lo tomás como una rutina. Claro. Eh, Entonces yo empecé a dejar de comer queso, empecé a dejar a tomar yogur, bueno, todas las porquerías que comía y nunca más tuve problemas. y el otro tema es después cómo organizar, ¿no? Cuando tenemos varias medicaciones, también es muy importante cómo organizarlo, por esto que decía antes Pablo, para que no haya interacciones. Claro. Hay interacciones entre los medicamentos, hay interacciones con los alimentos, hasta, por ejemplo, con un jugo, con un jugo de naranja, para que tengan ideas, ¿no? Porque cada uno de ellos va a hacer que ese principio activo tenga un distinto mecanismo de acción. Entonces, a veces estoy teniendo una dosis más, a veces puedo jugar con eso, ¿no? Por eso nosotros cuando validamos hacemos un poco eso, ¿no? Yo puedo jugar con usar dos fármacos como coadyuvantes y disminuir la dosis de uno. Entonces disminuyo la dosis y genero un mejor efecto terapéutico con menor eventos adversos. Pero bueno, ahí hay que sentarse, hay que analizar al paciente, hay que estudiarlo. Eh, pero bueno, un poco lo que comenzábamos con Pablo, y que era la idea, por si hay que cerrar, es el tema este, ¿no? De ver cómo pueden convivir, digamos, esos dos mundos, ¿no? El de la medicina tradicional, la medicina integrativa. eh, y sí, bueno, yo aprendí eso, digamos, eh, lo sigo aprendiendo, ¿no? Y los tengo que seguir trabajando, porque somos un todo, somos un todo y hay que ir por ahí. Pero Bueno, ahí están preguntando cosas también muy, muy personales. Para ir cerrando, se me acaba de ocurrir algo que también nunca te lo pregunté. Estas charlas también sirven para esto, ¿no? Sabiendo que, por ejemplo, quimioterapia se va a usar, que generalmente son mezcla de drogas, ¿no? Y qué efectos adversos pueden tener, de antemano podemos ir preparando también, ¿no? El intestino, el hígado, por ahí reforzarlo de antemano según la droga. Hay gente que, no sé, ayer y hoy, una mujer joven, ¿no? Está llena de llagas, y por ahí eso, si lo reforzamos de antemano, no digo que se evite totalmente, pero sí por ahí, como le pasó a Miriam, ¿no? Que los efectos adversos casi no se noten, ¿no? claro, sí, sí, es muy importante, digamos, el tema en las quimioterapias, por ejemplo, el tema de la premedicación, que a veces no se le da tanta importancia, es muy importante, porque ahí ya voy a estar, digamos, mejorando
un montón la tolerancia del paciente. La velocidad con la que se administre la medicación. Hoy hay posibilidades de mayor confort para el paciente según la institución en la que uno esté, que es la de usar unas bombas que se llaman elastoméricas, donde se carga la medicación y esas bombas se programan y el paciente, en lugar de quedarse en el hospital, se va a su casa y va liberando la droga según cómo se la programa en 24 horas o en 48 horas. Hay mucho que se puede hacer, pero bueno, hay que sentarse, hay que pensarlo, hay que trabajarlo. Ahí alguien preguntaba del tamoxifeno. El tamoxifeno, respecto a lo que es ritmo circadiano, no tiene, digamos, un horario más específico. Lo que sí es importante con el tamoxifeno es tomarlo siempre aproximadamente al mismo horario. No un día tomarlo en la mañana, otro día a la tarde, otro a las 8, porque calculen que la droga ingresa al organismo, se absorbe y después se libera. Entonces, si yo hoy lo tomo a las 7 de la tarde y mañana lo tomé a las 6 de la mañana, voy a tener droga en mi organismo que todavía no se eliminó. Entonces, eso tengo que tener cuidado. Y después, bueno, hay muchas drogas que en los ritmos circadianos se juega con el tema del cortisol, ¿no? Que es conveniente, por ejemplo, no sé, todo lo que son los lipemiantes para todo lo que es colesterol, siempre es mejor tomarlos a la noche, por ejemplo. Un montón para aprender, un montón para hacer, que te la dejo picando. Lo que más, yo tengo esto que la energía, me gusta mucho armar, desarrollar, sentarme antes de que empiece, y después capaz que pase un par de años ya como los restaurantes, ¿no? Me gusta mucho la previa, el armado, los primeros tiempos. Así que bueno, voy a aprovechar eso. Si querés podemos armar tranquilos, ¿no? Obviamente, a nuestro ritmo, sin apurarnos, pero estaría bueno tener una base como para ayudar a las personas antes en el caso de que vengan antes, ¿no? De hacerse los tratamientos de quimioterapia, y poder ayudarlos desde ahí. Bueno, y si no, también después, claramente. Bueno, ¿algo para agregar? ¿Querés, Marisa? No, yo, digamos, el punto principal que, saliendo, digamos, de lo técnico y que siempre repito, es eso. No, no quedarnos en la queja de decir por qué me pasó, sino, sé que es difícil, pero bueno, ¿por qué me pasó? Sino decir, me pasó porque algo hay que cambiar, algo hay que transformar, como dicen, transformándonos. Porque si me quedo de las quejas, me sigo contaminando, es como que me sigo metiendo veneno yo mismo, no sé. Sigo intoxicándome física y mentalmente. Totalmente, totalmente. Bueno, ven la diferencia, que esto lo aclaro porque me suelen hacer muchas preguntas, corregime en el caso que no sea así, Marisa, la diferencia entre eficacia y eficiente, y alguien también preguntó acá una pregunta muy privada, ¿no? Que es, no me quiero hacer quimioterapia, ¿cómo hago? Que me llegan también, sabés que me llegan esas personas, que tenemos una mirada nosotros, lo aprendí más del oncólogo, de decir, bueno, ¿cómo está la situación, no? ¿Está creciendo? ¿Está disminuyendo? ¿No tiene actividad en el tumor? Y ahí se puede ir viendo, ¿no? De respetar o no eso, pero si va creciendo y si es peligroso, generalmente también cambiar esa rigidez de decir la quimioterapia mata, siempre, porque no es real. Y la diferencia esta, ¿no? La alimentación es muy buena, obviamente, y es eficiente pero no eficaz. ¿Qué quiere decir esto? Que no es tan rápida a la hora de actuar, ¿no? Y las drogas, cuando funcionan, si funcionan bien, pueden funcionar mucho más rápido y sacarnos de un peligro, ¿sí? Eh, esta pregunta me la hacen mucho, ¿no? Y quería también hacerle llegar esta diferencia, ¿no? Sí, yo creo que es importante porque yo tuve puntualmente el caso de un amigo, que muy amigo, que falleció de cáncer de colon.
Y él al principio hizo, hace muchos años ya, ¿no? Esto hace como más de 10, 12 años, hizo todo lo convencional al pie de la letra, después empezó a tener muchos eventos adversos con las quimioterapias, y después dejó todo y se fue totalmente a lo no convencional. Claro. Entonces eso, en mi opinión, ¿no? Tampoco es bueno. Nosotros con la otra colega que transitamos como hermanita, que nos agarramos la mano, hicimos todo lo que nos dijeron los médicos, que nosotros considerábamos que correspondía, y todo lo que nos dijeron en la asesoría. Que ese es el camino, ¿no? Es individual, por eso también a la hora de asesorar a nosotros el mensaje que vamos a terminar dando, que damos siempre es, por eso también algunas que se han enojado, porque en el reel que hice hablaba del jugo de zanahoria o del brócoli, supuestos alimentos que de por sí solo ya te van a curar el cáncer. Son reels, son redes sociales, lo que hay que hacer es una transformación, por algo llegó, como dice Marisa, ¿para qué llegó también? Y es mucho más holística, ¿no? La mirada de poder trascender esto, que no está mal buscar estos alimentos, o el veneno de tal, o el veneno de tal otro, mientras no tenga efectos adversos. La mirada es integrativa, la medicina integrativa. Mil gracias, Marisa, por cómo te tomás esto, por el esfuerzo que haces. Gracias porque hoy también dejaste de lado un congreso para estar aquí. Yo personalmente te lo súper agradezco.